través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompaña Cristian Castro. ¿Cómo estás? Hola, David. Y en este bloque que dedicamos a la actualidad en educación, Cristian, las noticias nos obligan a ponernos uniformes. Esa es una buena forma de decirlo porque nosotros hemos hablado harto de educación, hemos hecho bastantes críticas también a propósito de lo contingente, a propósito de cómo se han definido las políticas públicas en torno a la materia, pero hay ciertos aspectos de esta materia de educación que quizás para los auditores sean bastante desconocidos. Y a propósito de esto, tenemos que el Consejo Nacional de Acreditación, CNA, ha dado acreditación por 3 años hasta diciembre del año 2022 a la Escuela de Carabineros de Chile, a la Escuela de Oficiales de Carabineros de Chile. Suena curioso que cuando nosotros hablamos de acreditación en el ámbito universitario, en el ámbito técnico, de pronto una institución que es definida por su reglamento como obediente y no deliberante, esté también dentro de las consideraciones de lo que podría ser una vida académica, ¿cierto? Cuando nosotros muchas veces hemos considerado este aspecto de la universidad como lugar de debate, lugar de encuentro, lugar de reflexión. Resulta curioso, pero está dentro de las normativas vigentes. De hecho, sin ir más lejos, la Escuela Naval cuenta con 6 años de acreditación, asimismo la Escuela Militar y también la Escuela de Aviación, que cuentan con 5 años también. Y es interesante y importante considerar que el hecho de que una institución que imparte enseñanza de algún tipo que esté acreditada y reconocida por el CNA tiene ciertas implicancias, y esta implicancia tiene que ver con la posibilidad de acceso a instrumentos públicos tales como becas, créditos, etc. Por lo tanto, creo que es bien interesante abordar el tema, y sobre todo porque lo que se acredita acá es una cuestión que tiene que ver con gestión institucional y docencia de pregrado en, repito, la Escuela de Oficiales de Carabineros. Y esos aspectos que se evalúan en sí mismos como una especie de orgánica que puede ser disociada del resto de los aspectos que entran en juego en un diseño educativo, parece también bastante curioso y amerita ciertos elementos de reflexión, porque nosotros ya hemos visto el actuar de Carabineros a propósito de la contingencia, y también hemos visto cuestiones muy preocupantes y constitutivas de delito, de hecho, como este tremendo desfalco en el llamado Paco Gate, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace posible que se disocie un elemento de preparación y que acredita una institución, mientras que el impacto público que eso tiene entra en total contradicción con lo que podría ser un propósito en la educación, David? Claro, quizá que es importante contextualizar para que vayamos viendo cómo peldaño tras peldaño la educación superior en Chile fue convertida en el horror actual. Durante la administración del presidente Ricardo Lagos se aprobó su proyecto de ley de educación superior, que junto con incorporar ciertas variables ya bastante conocidas, de las que siempre hablamos, relativas a la privatización de la educación y del lucro, esa ley de educación superior
incorpora todo un capítulo relativo a la pertenencia de la educación impartida en las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden sobre la educación superior propiamente tal. Una cosa bastante tétrica y bien desconocida para la población, porque yo recuerdo que en los comienzos de la Academia Libre fui invitado a un foro panel bastante masivo en Santiago para abordar ciertos aspectos relativos a la educación superior. Y cuando yo planteé que recién estaba en marcha, los organizadores y el público estaban sorprendidos. No conocían la letra de la ley. Y eso es entendible, digamos. Es decir, las autoridades visibilizan aquellas cosas que les interesan y aquellas que saben que pueden tener resistencia. No. Entonces, claro, lo primero patético es que se considere a las Fuerzas Armadas y de Orden como parte de la esfera académica. ¿Qué tiene que ver eso con lo académico? Si incluso aquí podríamos pensar en policías de otros países, policías que no golpean, policías que no agreden, policías que hablan 4 idiomas, como en el caso de los policías belgas, policías que conversan con la gente, que están para su resguardo, no para agredirla. Pero aún suponiendo que las policías acá en Chile no tuviesen esa función tan visiblemente represora como ocurre en el país, aún así uno tiene que preguntarse por qué podrían formar parte los organismos de seguridad del mundo académico. Eso habla pésimo del mundo académico mismo, no solamente de quienes aprobaron esas normas. Aquí hay un silencio impresentable del Consejo de Rectores de las universidades chilenas y de cada una de las universidades en particular respecto de haber aceptado en calidad de pares a Carabineros de Chile, a la Fuerza Aérea, que tiene cuentas pendientes en materia de derechos humanos, y miembros que todavía desfilan por los tribunales por cosas ocurridas hace décadas y de las que no han respondido jamás. Lo mismo la Armada y desde luego el Ejército, que también puebla Punta Peuco. Pero más allá de esa represión histórica, las funciones a las cuales están llamadas las Fuerzas Armadas y de Orden es otra, académica no es. Y entonces, para que no se haya producido resistencia de parte de las otras 67 instituciones de educación superior en el país durante esta década y media de cambio de realidad en ese estatuto orgánico, es porque la vida académica misma ya no les interesa a aquellas instituciones que se hacen llamar universidades. Así de simple. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es lo que señalas tú, que me parece muy relevante, que efectivamente hay que recordar que no solamente están haciendo aspavientos de una función académica que no es tal, sino que están haciendo uso y abuso de recursos públicos que estaban justamente destinados a la población universitaria y que ahora son repartidos. Siempre se andan quejando de que no hay recursos, pero resulta que esos recursos hay que compartirlos además con las fuerzas de la represión en este país, para efectos de educación. Yo preferiría, honestamente, que como ocurre en los países desarrollados, más bien un policía, un uniformado, pueda tomarse la molestia de entrar a las aulas de la educación superior. Me parece bastante más útil que un policía sepa algo de derecho, pero de derecho de verdad. Porque cuando la policía alega en Chile que hay instrucción en materia de derechos humanos para su personal, bueno, los hechos están a la vista. Evidentemente, no solo no tienen idea esos carabineros humildes, ya ni siquiera estoy hablando de la oficialidad que accede a la educación superior, sino que esos carabineros humildes que tienen un sueldo precario, que salen a apalear a la calle, porque por último ellos tienen, a diferencia de otros obreros, su salud asegurada.
A mí me cabe duda qué tan obediente sería Carabineros de Chile a nivel de su oficialidad si no tuvieran un sistema previsional y de salud asegurado, a diferencia de la mayoría de los chilenos. Yo creo que sería mucho más útil, que pudieran formarse en una buena escuela de derecho, que pudieran tener cursos de psicología, pero en el nivel universitario, no algo adaptado para un personal que a priori se supone, para la misma autoridad, que no tiene vuelo intelectual para estar en la universidad. Y hay algo que corregir. No es posible que el carabinero, que va a ser el primer juez de la vida cotidiana, eso es en el sistema judicial un carabinero, no tenga la formación mínima necesaria para formarse criterio respecto de cómo actuar en determinado orden de cosas. Y volviendo al tema general, evidentemente que hay que avanzar en una dirección absolutamente opuesta. Así como las Fuerzas Armadas y de Orden no pueden tener garantizadas por ley un presupuesto a partir de la ley reservada del cobre, ¿verdad? Tampoco es posible que lo que se imparte ahí, la formación que se entrega ahí, sea considerada educación superior. ¿Educación superior de qué? ¿Superior a qué, además? Es un tema bien complejo. Ya hemos visto, lamentablemente, al Consejo Nacional de Acreditación tomar otras medidas tan desastrosas como las que toma el Ministerio de Educación en materia de políticas públicas. Desde luego que 3 años de acreditación es bajísimo, si uno lo considera 7 años de acreditación, pero llama mucho la atención el silencio de las otras entidades. ¿Por qué el rector de la Casa de Bello está callado frente a este tema? ¿Por qué el rector de la Pontificia Universidad Católica guarda silencio al respecto? ¿Será que ellos de verdad consideran que la instrucción que se da a los uniformados en este país es de nivel de la calidad de educación superior que ellos buscan impartir en sus aulas? Ese silencio, lamentablemente, yo lo relaciono al tremendo nivel de dependencia económica que tienen esas casas de estudio respecto de un gobierno central. Claro, tiene todas esas aristas que hacen de este tema algo bastante complejo, ¿cierto? Porque lo que se está poniendo en juego es una visión sobre la educación, una visión sobre lo académico. Y como tú muy bien dices, en aquellas instituciones que deberían tener la palabra al respecto, no hemos escuchado nada. No hemos tenido noticias de aquello. Y precisamente se trata de formación, porque otro tema es si es que, y que me parece un debate bastante válido, es qué tipo de fuerzas armadas se quieren tener o de fuerzas de orden se quieren tener, si es que es pertinente que existan o no. O sea, hay una serie de materias que son bien interesantes de discutir. Pero lo que se está poniendo acá sobre la mesa es una cuestión súper puntual que tiene que ver con la categoría de lo académico de aquel tipo de institución que no tiene ningún respaldo ni siquiera legal para poder hacer academia, o sea, en el sentido de poder poner en discusión temáticas, poder hacer una vida académica propiamente tal, etcétera. De manera que, claro, o sea, las complejidades y las contradicciones están muy presentes ahí. Sí, están presentes y uno podría extrapolando un poco la situación, pero no demasiado. Aquí, lamentablemente, la situación es tan desastrosa en materia de educación que es mejor tener algo de imaginación para precaver lo que puede ocurrir. En este país lo que está ocurriendo desde esa ley de Ricardo Lagos en adelante es que enseñar a disparar, enseñar a matar es educación superior. Y como las universidades han guardado silencio respecto de eso, entonces quizás el día de mañana nos encontremos con que las prácticas de tiro sean un ramo acreditado en las universidades del sistema. Y no nos estamos dando cuenta. Y a alguien le puede parecer exagerado lo que estoy diciendo, pero voy a poner un par de antecedentes sobre esto concreto. El año pasado, la Universidad de Chile empezó a colaborar en un proyecto con Gendarmería para generar tecnología que permita reprimir a los presos. La Universidad Católica, desde el año antepasado,
tiene un proyecto de colaboración respecto del plan cuadrante y otro con la PDI. Entonces, lo que yo estoy diciendo es simplemente un anticipo de lo que tristemente este modelo fascistoide de concepción de educación superior está planteando. Vamos a tener que estar atentos, estar informando del curso de estos hechos, de qué está pasando, cuáles son los criterios que están en la mente del Consejo Nacional de Acreditación. Y en este segundo bloque, Cristian, que dedicamos a la actualidad científica, las noticias vinculan directamente cambio climático y población. Así es, porque se ha considerado como una medida bastante polémica el reducir la población a propósito del cambio climático. Hace 12.000 años la población mundial era de alrededor de 1 millón de humanos. En 1950, 5 años después de la fundación de las Naciones Unidas, se estimaba que el mundo estaba habitado por 2.600 millones de personas. Se espera que para el año 2050 la Tierra esté poblada por 7.700 millones y hacia fines del siglo por casi 11.000 millones de seres humanos. William Ripple, profesor de Ecología de la Universidad de Oregon, y Christopher Wolf, investigador asociado del Departamento de Ecosistemas de la misma universidad, han publicado un documento que esperan sirva de ayuda para disminuir los peores efectos del cambio climático. Según los autores, los gobiernos deberían considerar como cruciales los siguientes 6 puntos: energía, contaminantes de corta vida, naturaleza, alimentos, economía y población. Ambos investigadores consideran que detener el crecimiento de la población es una de las medidas necesarias para combatir el cambio climático. Dice el documento, debido al aumento de aproximadamente 80 millones de personas al año, o más de 200.000 personas al día, la población mundial debe estabilizarse e idealmente reducirse gradualmente, dentro de un marco que garantice la integridad social. Existen políticas comprobadas y efectivas que fortalecen los derechos humanos al tiempo que reducen las tasas de fertilidad y disminuyen los impactos del crecimiento de la población en las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad. Estas políticas hacen que los servicios de planificación familiar estén disponibles para todas las personas, eliminan las barreras a su acceso y logran la plena equidad de género, incluida la educación primaria y secundaria como una norma global para todos, especialmente las niñas y las mujeres jóvenes. Las naciones ricas en general ya tienen tasas de natalidad planas o decrecientes, entonces al parecer esta política de natalidad debe ser dirigida a naciones más pobres. Según Naciones Unidas, 9 países representarían más del 50% del crecimiento previsto hasta el año 2050. Ellos son India, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Etiopía, República Unida de Tanzania, Indonesia, Egipto y Estados Unidos. En este último país será la migración el impulsor del crecimiento poblacional. Arvind Ravikumar, profesor asistente de Ingeniería Energética de la Universidad de Ciencias y Tecnología de Harrisburg, afirma: un grupo de personas blancas del mundo desarrollado diciendo que la población debiese reducirse es la definición de un marco imperialista. Por otro lado, Joseph Mascud, científico y director de política climática del Centro Niskanen, cree que la propuesta es problemática desde el punto de vista político, pues alimenta la percepción de que la
ciencia del clima y sus conclusiones son producto de un movimiento ideológico y por lo tanto estaría más preocupada de la naturaleza que de los seres humanos. Ya han firmado, apoyando el contenido del escrito, más de 13.000 científicos de 156 países. Dentro de los firmantes encontramos a James Hansen, físico climatólogo estadounidense, profesor en el Departamento de Ciencias Terrestres y Ambientales de la Universidad de Columbia, considerado el padre de la investigación climática por sus primeros e influyentes estudios. También algunos chilenos aparecen en la lista, entre ellos Aijora Bernal, doctora en Ciencias Marinas de la Universidad de Concepción, y Osvaldo Contreras, científico y profesor de la Universidad Católica. Hasta ahora hemos encontrado 23 firmas chilenas apoyando el control del crecimiento de la población de vida. Es como tú señalas una polémica, un debate planteado dentro de la comunidad científica y bueno, yo quiero aquí fijar mi mirada sobre el tema porque se trata de una controversia, ¿verdad? No de un asunto zanjado. Yo coincido con lo que dice el profesor de la Universidad de Harrisburg. Me parece que esa propuesta es absolutamente de corte imperialista. Aquí se está planteando la constatación de un cambio climático y la reacción a ese cambio climático es, bueno, hagamos unos experimentos con los pobres, detengamos el crecimiento poblacional de los pobres. De los ricos no, porque ya se detuvo por sí solo y además tienen recursos suficientes, pero detengamos el crecimiento poblacional de los pobres. Yo soy partidario de la existencia de políticas públicas de control de la natalidad, que cada sociedad tenga sus propias herramientas de control de la natalidad, desde luego. Pero yo no creo que esas herramientas de control de la natalidad tengan que ser empleadas para detener el crecimiento poblacional de los más humildes, porque los más ricos son responsables del cambio climático. ¿En qué quedamos? La misma comunidad científica que dijo en la reciente cumbre, ¿verdad?, COP25, que era la emisión de gases contaminantes de las grandes potencias mundiales la causa fundamental de la situación de calentamiento global que estamos viviendo y por lo tanto del retroceso de las aguas dulces, de la dificultad de procesamiento del agua potable y todo lo demás, o la desaparición de especies vegetales y animales. Si todo era culpa de las grandes potencias, en definitiva de las élites, ¿por qué entonces se tiene que tapar el sol con un dedo aplicando unilateralmente políticas sobre la población empobrecida? Lo encuentro realmente escandaloso y patético, y me parece increíble que esto esté instalado en la comunidad científica, no por el hecho de que no se pueda discrepar, desde luego lo que yo mismo estoy diciendo es discutible completamente. Esta es la parte en que tú, Cristian, tienes que decir la opinión contraria a la que tengo yo. No sé. Yo digo, esto es discutible. Lo mismo que yo estoy opinando es opinable, discutible, rebatible. Y desde luego que nosotros tenemos en la comunidad científica personas desde Opus Dei hasta ateos, pasando por agnósticos, islamistas, etcétera. Personas de derecha, de izquierda, en fin, personas que creen en la evolución de la especie y personas que no creen en la evolución de la especie. Es decir, hay muchas gamas de opiniones que arman el debate en la comunidad científica. Pero lo que no me parece es la incoherencia. No me parece que la misma comunidad científica que parte a todas las cumbres a llorar y decir a las potencias, ustedes los ricachones son los que generan esta situación en el planeta, pero ahora no importa, nos olvidamos de eso, porque todas estas citas no hacen alusión a aquello. Todas estas citas de los científicos que proponen esto se olvidan justo ahí del asunto. Entonces los platos rotos
los tienen que pagar los pobres. A mí me parece muy bien, insisto, en que haya políticas públicas respecto del control de la natalidad. Otra cosa es que se esté usando como pretexto para seguir amortiguando la debacle que se está produciendo. Ahora, quiero agregar ahora un componente de carácter propiamente científico. No me parece tampoco muy coherente la propuesta desde el punto de vista de que la reducción de la población, subrayemos, pobre, vaya a resolver los problemas de cambio climático, ni vaya a resolver otros problemas sociales de la humanidad. Y voy a decir por qué. Porque si yo dejo de incrementar la población a secas, como se pretende hacer por decreto, lo que vamos a tener es un rapidísimo envejecimiento de la población en los sectores más pobres del mundo, es decir, en la mayoría del planeta. Si ya el viejo mundo era anciano, como dice el documento que citas tú, queremos hacer eso con el nuevo mundo. ¿Quién va a producir en una sociedad envejecida? ¿Quién se va a hacer responsable de las políticas públicas de la tercera edad en una población envejecida? Que es el problema que tiene Chile. Chile no es la población más envejecida del planeta, pero ya tenemos una situación tal en que las proyecciones dicen que en los próximos años se va a duplicar de 3 a 6 millones el número de personas en edad de jubilar. Y queremos detener el crecimiento poblacional. Parece más doloroso el remedio que la enfermedad, Cristian. Así es, afloran ahí ciertas incoherencias, ¿cierto? Y ciertas asimetrías que se han visto en este proceso de modernización donde parece que los platos rotos lo tienen que pagar los pobres. Y yo quisiera solamente hacer un pequeño comentario respecto a que ha salido en las noticias también en el contexto chileno una campaña para ahorro del agua. Sí. Y esa campaña, claro, nos pide a todos nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, que ahorremos agua por la sequía, por el cambio climático. Saluden varios argumentos ahí, cuando en realidad este público objetivo de la campaña consume alrededor del 5% del recurso. De manera que, claro, justamente se repite esta lógica donde las grandes corporaciones, las grandes empresas no son tocadas, siendo que ellas son las mayores responsables del uso de los recursos. Entonces, claro, se reproducen estas lógicas donde la comunidad científica, y esto lo hemos mencionado también en otras veces, de alguna manera, bajo esta premisa de la neutralidad, no entra en sintonía con las condiciones con las cuales estos argumentos toman cuerpo en la población y en la vida concreta. Entonces a mí me parece eso bien importante también de ponerlo sobre la mesa. Claro, y además no son argumentos científicos los que se están planteando, son de otro orden. Y como tú señalas, claro, esto se parece sospechosamente, este tipo de soluciones, entre comillas, a esa de señora, báñese en 2 minutos en vez de en 7, pero resulta que la gente que vive en Vitacura, perdón que diga con nombre y apellido de comuna, va a dejar de llenar su piscina. Una piscina de una casa promedio es el equivalente a la ducha de 2 manzanas, de 2 cuadras, durante 5 días. ¿Van a dejar de llenarse esas piscinas? ¿Van a dejar de practicar deportes acuáticos esas personas que tienen dinero para hacerlo? O, en cambio, como señalábamos al comienzo de este programa, a propósito de los uniformados que reprimen, va a dejar el guanaco de consumir 6.500 litros de agua en cada llenado. Repito, 6.500 litros de agua, es decir, siempre los platos rotos los pagan los humildes. Y en este bloque que dedicamos a las artes en Academia Libre, nos acompaña hoy Luis Reyes, joven escritor chileno. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Muchas gracias, David. Muy bien. Quería preguntarte, en este país que ya nadie lee,
pero que tiene una tradición literaria tan importante. ¿Cómo es que tú decides dedicarte al mundo de las letras? ¿Es una opción temprana? ¿Viene de la infancia? Sí, del colegio que escribo algunas cosas, no sé si eran cosas publicables o no. Partíamos cuando hacíamos obra de teatro, escribir el texto del libreto de la obra. También recuerdo una profesora de historia, cuando había que hacer un cuento sobre la conquista de Chile, me tocó hacer un cuento sobre Francisco Aguirre, recuerdo yo, ¿sabes? Que se llama Un extraño conquistador que se encontró con el poder después de la muerte de Pedro Valdivia. Esas son cosas que escribía, nunca poesía en el colegio. La poesía vino después, como a los 18 años, 20 años. ¿Y te tomó fuerte? Sí, hasta ahora. ¿Y cómo ha sido ese proceso desde que tú empiezas a trabajar el tema de la literatura hasta hoy día? Yo creo que quizás yo no creo que ninguna persona que escriba poesía lo haya hecho sin leer poesía antes. No creo. Entonces parte con un tema de inspiración de algún autor conocido o de algo así. En un libro que he escrito tengo una parte que habla sobre la muerte, que está muy influenciado sobre los sonetos de la muerte de Gabriel Mistral. Entonces, por eso digo, no creo que uno parte de un borrador cero a escribir algo. Siempre hay como una idea, que no es copia, pero es como una idea de algo. Hay una intertextualidad claro. En el trabajo literario. Tú, en tu proceso de aprendizaje, te has ido incorporando a talleres, has tenido profesores, o simplemente te has dedicado a trabajar el tema de manera autodidacta, o todas las anteriores. El primer libro es solamente autodidacta. Gran parte de la poesía lo escribí a los 20 años y un tercio fue en el mismo año que lo publiqué. Y después entré yo a talleres, hice como el camino al revés. Porque me gustó el tema y encuentro que necesitaba superarme, más que nada. ¿Qué es para ti la literatura? Literatura es como la pasión que uno busca, es como su pasatiempo número 2, pero que siempre trata de ser el primero. El primero siempre es como la familia, el trabajo, lo común, y lo que lo apasiona es lo que uno hace. Y uno, no sé, pues algunos buscan correr o hacer deporte, uno busca la literatura. Busqué tampoco porque era muy bueno en los deportes, entonces fue como decir, oye, ¿en qué soy bueno? A ver, pruébate en algo. Y probé la literatura y encontré que me iba bien, o yo sentía que me iba bien, o leía cosas que decía, oye, yo encuentro que las mías son mejores que esta, y no sé, eso me pasaba mucho. Y es como ser bicho raro, esto de ser escritor en la familia, en el grupo de amigos, en el contexto social. Más que bicho raro, es cuando es la burla de algunos. Es como la burla de algunos. Yo creo que mucha gente escribe y tiene cosas y no la muestra por tema de vergüenza. Sobre todo si es que, no sé, soy un informático y escribo. Me pasó mucho que cuando yo lancé mi libro, se acercó un vecino y me dijo, oye, también escribo, y me pasó su cuento. Entonces pasa eso mucho, no sé, es pasar de lo que uno escribe a mostrárselo a alguien. Tú decías al comienzo que tus primeros tanteos en poesía al menos tenían referente e inspiración en obras como la de Gabriela Mistral. Y con el paso del tiempo, cuando la literatura ya es un proceso creativo instalado en ti, ¿qué cosas te inspiran? ¿Qué autores? Autores, realidades, hechos, fantasías. ¿Qué temas en general te inspiran? Yo creo que más que escribir sobre el amor y esas cosas un poco que se han banalizado un poco, me encuentro que describo muy bien lugares de la ciudad o cosas cotidianas, más que poemas sobre el amor. Creo que donde mejor me desenvuelvo es como
como un poeta urbano, como ese tipo de cosas. Eso. Entró la poesía después, pero la narrativa no la dejaste. No. ¿Y qué exploras ahí? ¿Es un poco más experimental ese trabajo? Sí. Me gusta los relatos, la narrativa de Cortázar, un poco más fantástica. Como en ese mundo, como un cuento fantástico más que un cuento real. En la narrativa me gusta más lo fantástico, y quizás la poesía es lo más real. Como al revés, de algunas cosas. Ya, interesante. ¿Y hay autores actuales que te llamen la atención, que te interesen? De poesía, Nilton Santiago, de Perú. Creo que lleva la poesía a otro nivel, quizás a nivel de los grandes poetas. Hay como un nicho importante en Latinoamérica. De Chile no mucho actualmente. Ya la mayoría de mis referentes son del siglo pasado. Nilton Santiago, una gran promesa de la poesía joven, Sí. latinoamericana, un peruano que acaba de ser galardonado en Chile con el Premio de Literatura Vicente Huidobro. Hay muchas plumas, como la de él, como la tuya, que en general pasan de largo respecto de la visibilización que la institucionalidad cultural ofrece. Como que todavía hay un apego demasiado grande a la tradición por la tradición, independientemente de si la tradición es buena o si hay elementos de la literatura que están evolucionando. ¿Tú observas esas carencias, esas omisiones de parte de la institucionalidad cultural? Sí, claro. Ahora lo que se publica es lo que se vende, y no parte de que si algo es bueno o es malo. Parte del tema de cuánto van a vender, o si es que la persona que está en la portada del libro es conocido o no. He visto libros que tienen el nombre del autor más grande que el título de la obra, últimamente. Y eso es lo que está pasando ahora, y me gustaría que también en este estallido social se tocara esos temas de la cultura. Doy fe de que todavía en la portada de tu libro el título es más grande que el nombre del autor. Sí, un poquito más grande. No. Te pregunto por eso porque además, claro, junto con esa omisión culposa, gravosa de la institucionalidad cultural respecto de abrir espacios para la nueva literatura, para la nueva narrativa, para la nueva poesía y para las artes en general, tú eres uno de los que de todos modos y a pesar de eso ha logrado publicar, ha logrado de alguna manera infiltrar la industria cultural con un trabajo propio que ha salido de imprenta. ¿Qué tal esa experiencia? ¿De qué trata ese libro? Como explicaba anteriormente, es un libro que el 80 o el 85% se hizo cuando tenía 20 años, y fue recopilar varios poemas que tenía y leerlos después de casi 15, 18 años. Hay algunos que encontraba que estaban pésimos, cómo pude haber escrito esto, y otros que los tuve que pulir un poco, y ahí agregué otros que me estaba pasando en la actualidad con el nacimiento de mi hija. Fue un periodo como de vacaciones que pude armar esto y presentarlo a diferentes editoriales. Caso que ninguna chilena optó, que no estaba publicando poesía ni nada por el estilo. Entonces fue una experiencia como de autopublicar, donde uno tiene que poner un porcentaje, pero era como para sacarme ese gustito que tenía. ¿Cómo se llama el libro? Árboles de concreto. Árboles de concreto. ¿Y cómo ha sido la experiencia desde la publicación de ese libro? ¿Eso te ha generado un cierto feedback, un retorno, un modo de dialogar con las personas distinto al estar en esa plataforma que es ese artefacto portátil llamado libro? Sí,
uno siempre necesita el feedback de las personas, tanto de la familia como amigos, profesores que uno encuentra por ahí, que uno les va regalando el libro, porque sabe que lo van a leer, no por regalar. Y sí, oye, me gustó este otro, este está brutal, este está muy bueno. Y sí, te miran de otra forma, muchas personas que no sabían que uno escribía te miran ya como diferente, hasta en el trabajo puede ser. Empieza a circular por ahí solo el libro. Sí, que esas son las ideas, como antes, que los libros dan la vuelta en varias personas. No la vuelta al mundo, no es muy vanidosa la forma de decirlo, pero sí que se pasen que no mueran en un librero de la casa, que no sea decoración. Luis, a nosotros y a los auditores nos gustaría que tú compartieras con nosotros alguno de tus poemas. Uno que se llama Chileno. ¿De qué color es tu cordillera? Amarilla rojiza del norte, grafito azulado del centro, o sola montañas verdes del sur. ¿Cuál acuarela te tocó vivir? Al mar te arroja la gran muralla, eres cautivo de cóndoros ciegos, he aquí tu verdadera riqueza. ¿De qué color es la felicidad de tu ventana? Es un poema publicado en una antología con otros autores. Compártenos el siguiente poema que está en ese cuaderno, por favor. Este se llama Plegaria del Lemu. Lechuza campestre del bosque y del valle en Ñuble, cuidad a Alejandría. No permita que el frío de la escarcha queme tus pies y el de las viñas. Vigilad a Alejandría. No dejes penetrar al bicho y su plaga. Cuidad a Alejandría. No dejes sangrar a la vid por el río Itata. Velad a Alejandría. No descuides al grano gordo, amante del sol y el mar. Cuidad a Alejandría. Ella será el sustento de hombres de piel de tierra partida. Cubrid a Alejandría. A fines de marzo termina con todo y descansa. Dejad Alejandría. Ahora puedes volar embotellado, blanco y dulce, nadar espumado por el aroma de tu sala. Dejad morir en la copa a Moscatel de Alejandría. Mira, un buen trabajo, Luis. Tú mencionabas el nombre de ese cuaderno, Antropósfera, que es parte, como tú, de un grupo literario formado hace poco tiempo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? El taller partió el año pasado y es mi primer taller de literatura que he hecho. Fue importante para el crecimiento. Todos estos poemas de este cuaderno fueron creados en ese periodo de tiempo. Una experiencia bonita. Aprendí bastante de literatura, aprendíamos de algunos textos importantes de la historia universal de diferentes épocas y se iban comentando en la clase. Así que el que no había leído quedaba como un ignorante y se escondía detrás de varios asientos. Eso era lo importante, debatir de qué se trataba. Y ese grupo literario ahora va a presentar un segundo cuaderno colectivo. ¿Verdad? Sí, porque son publicaciones por estaciones de año. Entonces el primero fue en primavera, ahora el segundo en verano, y así por lo menos para cerrar el círculo de las 4 estaciones. O sea, ahí hay una cierta consolidación de las plumas que están apareciendo. Sí. Ahí además definiendo de alguna manera algunas variantes propias de una generación literaria nueva. Ustedes van a tener una presentación de este segundo cuaderno, un lanzamiento, que además va a ser obsequiado a los presentes, ¿verdad? Sí. Y esto va a ser el jueves 9 de enero. Mañana jueves a las 6:30 de la tarde en punto. Sí. En Espacio Extravagario, ahí en Alfonso Márquez de la Plata, 0190. Sí. Y van a estar acompañados de música de tango particularmente. Sí, música de tango de Naranjo en Flor, que es un grupo de tango de uno de los participantes de Antropósfera. Entonces él va a cantar tango con su grupo y también va a leer
algunos de sus textos. Un trabajo bien comunitario entonces el de este colectivo. Invitamos entonces a todos los auditores a que concurran a esta presentación. Se van a llevar un muy buen cuaderno de textos de narrativa, de poesía y de ensayo. Luis Reyes, escritor chileno de esta generación, te queremos dar las gracias por esta conversación en Academia Libre por Radio Nuevo Mundo. No, muchas gracias a ti, David, y a todos los oyentes. Un gusto. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.